Bendiciones, Dios me los bendiga. Gracias por acompañarme en este cierre de discipulado, hoy en el penúltimo capítulo de esta serie que le hemos llamado La vida de Jesús. Hermosa secuencia cronológica, y hoy vamos a estar estudiando, viendo ese detalle previo a su crucifixión, la entrada triunfal, la Santa Cena, el lavamiento de los pies. Algo tan hermoso y el cual deberíamos de conocer y pues entender. Ahí donde estás, acompáñame y vamos a entregar esta reunión al Señor. Padre, te doy gracias, Padre mío, porque eres bueno. Nos has hablado, nos has cobijado, nos has enseñado en toda esta travesía. Mas te pido hoy, Señor, marca, sella el corazón del que te escucha, para que podamos, Señor, entender esa obra gloriosa que es la de la cruz. Te doy gracias por ello, Padre. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, entonces, hoy estamos ya en la séptima parte de la vida de Jesús, armonizándolo en secuencia con los 4 evangelios. Poder caminar desde los inicios y poder entender y tratar de comprender la vida de Él para que nosotros podamos caminar como Él anduvo. Si nosotros aprendemos cómo Él vivió, es más fácil retener su vida en nosotros, tal como lo ha pedido los discípulos, los apóstoles, en el caso de Juan, en el caso de Pablo, cuando Él decía en primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Y a los filipenses, Pablo les escribe, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es un principio del por qué debemos nosotros conocer la caminata de Jesús. Porque Él mismo nos decía que tenemos que abrazar la cruz. Y el que quiere seguir en pos de mí, dice, tome su cruz y sígame. Y esto nos obliga a crecer en esa madurez espiritual hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, en Pablo enseña en Gálatas de esta manera, y esto va ad hoc para la enseñanza del día de hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entender. Y te dirá, pero yo no quiero morir. Sí, pero es morir a nuestra carne, morir a nuestro yo interno. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Así lo dijo Gálatas 2:20. Es importante entender que Jesucristo dice que a Él no lo mataron. No, Él entregó. O sea, bueno, sí lo mataron, pero Él fue el que entregó su cuerpo, ¿verdad? Voluntariamente. Y por eso Él se entregó a sí mismo voluntariamente por mí, ¿verdad? Hermosa convicción esta de saber de que Él se entregó por mí, Él se entregó por ti. Él tomó la voluntad de decir, yo tomo y abrazo ese proceso. Y por eso es que sus discípulos no lo entendieron. Hemos estado viendo que varias veces Él les decía, miren, yo voy a tener que morir por ustedes. Y ellos no lo entendían. Acuérdense que Pedro fue el primero que se levantó. Esto no te suceda, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver cómo es que nuevamente, ya a escasos una semana, Él vuelve y les confirma esta decisión que Él tomó, ¿verdad? Bueno, entonces hemos estado aprendiendo acerca de que en todos estos discipulados, vimos el primer discipulado que era las genealogías, el nacimiento y su niñez. Vimos como en otro discipulado acerca de
cómo es que él se introduce en su primer año, en el segundo año la popularidad, el tercer año el de oposición. Aquí, este tercer año hay mucho registro en los evangelios y por eso dedicamos 2 discipulados para este tercer año. Después vimos la semana pasada los últimos 2 meses prácticamente, o 4 meses más bien dicho, y hoy vamos a estar viendo esa última semana clave, la cual mencioné al inicio, para finalizar hablando acerca de qué pasó con la resurrección y su ascensión. Y usted sabe que solo entre la resurrección y la ascensión él estuvo todavía 40 días enseñando a los discípulos acerca del reino. Bueno, entonces, no se aparte y hoy vamos a entrar de lleno con esta última semana. ¿Cuál es la importancia de esta última semana? Primero, registrando lo que vimos la semana pasada, él viene y les saben por medio de diferentes referencias que los principales religiosos están buscando una oportunidad para aprenderlo. Y los discípulos lo saben. Y cuando ellos caminan con Jesús, dice que muchas de las multitudes, inclusive algunos, ya no lo siguieron porque tenían temor. Los discípulos cuando iban con Jesús iban con temor. Entonces viene y finalizamos el discipulado anterior cuando Jesús les dice, bueno, ya se acerca la Pascua, vamos a Jerusalén. Y ellos sabían que él estaba en la mira de todos los religiosos. Y prácticamente ellos sabían que eso era era un riesgo, era prácticamente como entregarse a la boca del lobo. Pero él les dice que así tiene que ser. Entonces, como para seguir manifestando su gloria, viene él y agarra a 2 de los discípulos y les dice, ve y vas a ir a tal lugar y ahí vas a encontrar un pollino. Lo desatan y se lo traen. Y cuando vengan, si alguien les pregunta, únicamente digan, es que lo necesita el Señor. Eso es lo que tienen que decir. Y efectivamente, exactamente como él se los dijo, eso sucedió. El dueño le dijo, ¿y ustedes a dónde van? Y él les dice, el Señor lo necesita. ¿El Señor Jesús? Sí, llévenselo. Y ese mismo pollino era un pollino que nunca había sido montado. Y pues, dice que le puso un manto. Y con ese, él entró a Jerusalén. Y esto se le llama como su entrada triunfal. Y esto fue, pues, días antes de la Pascua. Pero mire cómo dice, y vamos a leer esa anécdota acerca de esto. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, estos 2 discípulos. Y él se sentó encima, Jesús. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Esto es muy importante. Toda la ciudad. Y usted dirá, había mucha gente. Ahorita voy a explicar. ¿Quién es este? Decían todos. Bueno, acuérdese que cuando se celebraban las fiestas, como la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés o la fiesta de los tabernáculos, prácticamente toda la gente tenía que ir a presentar ofrendas, y si uno era judío tenía que ser al templo mayor o al de Jerusalén. Entonces, estábamos prácticamente a escasos 2 días de la Pascua. Podríamos creer que había una multitud innumerable de personas, y cuando ellos oyen, y Jesús, obviamente, créanlo, que Jesús ya tenía fama, ya era un personaje conocido por sus milagros, y seguramente de oídas había oído, ¿verdad? Muchos decían, ¿quién es Jesús? Entonces, cuando se esparce el rumor que él está por entrar,
sale una multitud a recibirlo, ¿verdad? Y realmente eso fue otro motivo más para que los religiosos dijeran, esto ya no lo soportamos, esto hay que pararlo. Bueno, y sobre todo por lo que hizo Jesús, porque al entrar a Jerusalén, obviamente siempre que él llegaba a Jerusalén iba al templo. Y llega al templo, generalmente llegaba a enseñar, se sentaba en las gradas y se le armaba un montón de gente alrededor escuchando. Su sabiduría era tal. Pero en esta oportunidad él nuevamente, y sucede que hace lo mismo que cuando inició su ministerio. ¿Se acuerda que en el primer año él llega al templo y agarra unas cuerdas, las tensa y hace un chicote? Bueno, lo mismo hizo en esta oportunidad. Léalo conmigo y dice de esta manera. Entonces dice así en Juan 2:13. Bueno, dice de esta manera. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo todas las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían, quita de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Bueno, en el Evangelio de San Juan aparece esta segunda purificación y ahorita tengo mis dudas. Saben, ahorita que veo este verso, me da la impresión que agarré el verso equivocado porque debería estar casi en el Juan 16 o algo así. Bueno, pero sí aparece una segunda purificación. Y puede imaginarse el impacto que esto provocó nuevamente en los religiosos. Porque no solo Jesucristo hacía hazañas de sanidades en días prohibidos para los religiosos. Por ejemplo, en el Sabbat, o sea, el día de descanso. Jesucristo venía y agarraba el templo para predicar y haciendo mención acerca de los mismos religiosos, diciendo que estos eran pues sepulcros blanqueados, eran personajes que ellos predicaban pero no se convertían. Por eso es que Jesús les decía, miren lo que escuchan de ellos. O sea, en otras palabras, no solo los escuchen, sino que miren si ellos obedecen, acatan lo que hacen. Bueno, después de esta limpieza de este templo, Jesús viene y dice que recorre tenía como un centro de operaciones que era Betania. Y regresa a Betania. Recuerden que en Betania estaban en la casa de sus amigos, donde estaba Marta, María, Lázaro. Y cuando va en camino a Betania, Jesús tiene hambre. Y él dice, ahí hay una higuera. Y dice que cuando él la ve, busca por el color y por el tiempo, dice, debe tener higos. Y que si no tenía ningún tipo de fruto, pero tenía el color. Entonces él dice, ¿cómo es eso que tú eres como estos prácticamente religiosos? Que por fuera tienen su verdor, tienen la apariencia, la imagen de poder tener un fruto para servir, para dar a las personas y no tienen nada. Entonces dice que Jesús la maldijo. Al otro día, cuando van de regreso a Jerusalén, mire lo que sucede con relación a esta higuera. Léalo conmigo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y aquí viene este verso tan conocido, tan predicado, que dice de esta manera. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Entonces este verso de aquel que pídele, orando con fe y lo recibiréis, nace de esta maldición, de esta higuera que él dio. Pero dando a entender que la fe del hombre, la fe de la persona que lo hace con certeza, por supuesto, puede provocar que un monte se pueda hasta desplazar, ¿verdad? Eso lo dijo en otra oportunidad. Ustedes le pueden ordenar a un monte, tírate a la mar y ese se tirará. Si tu fe es como la semilla de una mostaza, que es como el poder que hay en una semilla de una mostaza, dice, ¿verdad? Bueno, viene Jesús y regresa y ya estamos prácticamente a un día de la Pascua, y él regresa al templo y está en el templo en el mismo, y sucede algo, tiene una experiencia cuando están recogiendo la ofrenda. Y aquí aparece aquella experiencia de la viuda pobre que dio todo su sustento. Y él lo vio y le dijo a sus discípulos, observen. Entonces mire lo que sucedió en esta oportunidad. Entonces dice así: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos los que han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía su sustento. Este es otro mensaje icónico que quedó grabado hasta la actualidad. ¿Cuántos no han predicado acerca de la fe de esta viuda? Yo inclusive he predicado varias veces haciendo alusión de que cuando Jesucristo vio, muchos de los ricos echaban billetes, llamémoslo ahora, pero esta mujer solo echó y solo se vio el tintineo de monedas. Y él dijo: esta echó más que todos, porque esta echó todo su sustento. Qué hermoso, ¿verdad? Porque podemos asegurar que definitivamente cada de estas experiencias previo a su crucifixión quedaron para la posteridad. Nuevamente, él viene y dice que en su recorrido por Jerusalén llegan aún como una parte alta, y él hace mención ahí acerca del templo de Jerusalén. Él dice, y él hace mención diciendo que Jerusalén iba a ser derribada en 3 días y que al tercer día iba a ser edificada, hablando acerca de que él la iba a edificar en su resurrección. Y esto es lo que no entendían muchos. Y después él habla, y esto sí aparece en Mateo 24, en Marcos 13, acerca de señales del fin. Y aquí él vuelve a repasar y con detalle acerca de que él va a regresar en su gloria, y que previo a en su segunda venida, cuando pase la tribulación y la gran tribulación, previo iban a suceder varias señales. Algo hermoso que escuchar, ¿verdad? Entonces, es algo elocuente, algo fuerte cuando él hace mención de que nuevamente, de que él pues prácticamente tenía que ser presentado. Cuando él habla de esto, que él tiene que ser presentado nuevamente y que él iba a entregar su cuerpo, sus discípulos ya no le decían nada, pero hubo alguien que se levantó, y seguramente que esa no era su expectativa, y con odio en el corazón, y este fue Judas, que prácticamente se levantó para entregarlo. Mire cómo sucedió esta situación. Entonces dice en Mateo 26, 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas cosas, o todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aquí está nuevamente dando los detalles.
Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. O sea que los religiosos fueron los que asignaron la cantidad. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Desde aquí ya encontramos que Judas dice en otros evangelios que Satanás se posicionó del corazón del que entregó a Jesús. Entonces prácticamente era Judas. O sea que definitivamente él fue prácticamente endemoniado. O sea, él tuvo prácticamente una acción derivada de una apertura que él hizo a algún espíritu inmundo. Y por eso es que cuando veamos la Santa Cena, el Señor todavía le da la oportunidad de arrepentimiento y él solo se levanta y se fue. Qué lindo, ¿verdad? Saber que el Señor siempre en su misericordia quiso inclusive alcanzar a Judas. Bueno, sucede ahí entonces que pasa el tiempo y él viene y manda nuevamente a 2 de los discípulos en Jerusalén a alquilar no alquilar, sino a reservar un aposento alto, ¿verdad? Eso era un salón que estaba en un segundo nivel. Y él dijo: en este lugar vamos a celebrar la última cena, y esto fue el día de la Pascua. Entonces, acuérdense que el horario de los israelitas, de los hebreos, empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, ese día ellos empiezan a las 6 y le llaman la Santa Cena, aunque podría haber sido los inicios del día, que empezaba a las 6 de la tarde, pero realmente el día comenzaba a las 6 de la mañana. Estoy equivocado, porque la hora novena era a las 3 de la tarde. Así es la cosa. Entonces ellos comienzan en el día de la Pascua, el día anterior, ¿verdad? Entonces, ese día dice que él manda a que reserven el aposento alto, se congregan ahí y sucede algo muy particular, que él viene y hace alusión acerca de que la vida de ellos está destinada para servir y que una forma de poder ellos provocar ese ejemplo para servir es el ejemplo que él les da. Y dice que cuando están ahí, él viene, se quita su atuendo y con este atuendo comienza lavando los pies de cada uno de ellos y secando los pies. Y él les dice: así como yo les sirvo a ustedes, de la misma manera ustedes tienen que servir a sus semejantes. Y posteriormente, cuando cenan, él viene y dice: y esta será la última comida con ustedes. Y de todos modos va a quedar en memoria de mí. Prácticamente ahí él instituye, él establece algo que él lo compagina. Él dice: bueno, ustedes han tomado la Pascua en obediencia de lo que sucedió cuando ellos salieron de Egipto. Ahora en adelante van a tomar la Pascua, pero se instituye como una cena en memoria de mí, porque así como el cordero que se presenta en la Pascua presenta un animal y derrama su sangre, yo me voy a presentar como cordero, presentando mi cuerpo y derramando mi sangre. Tal vez para muchos discípulos, ya de tanto oír que él se iba a entregar, tal vez en ese momento algunos ya dijeron: al fin logro entender lo que él dice. Bueno, vaya conmigo y vamos a leer detalles acerca de cuando él estableció la Santa Cena o la institución de la Santa Cena. Lucas 22 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Nuevamente les vuelve a anunciar: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea que él viene y dice que en el reino de Dios es cuando él va a tomar a su iglesia y en su iglesia participa en las bodas y posteriormente
pasa la tribulación y gran tribulación, son resucitados aquellos de la segunda oportunidad. Y cuando se establece el reino milenial, como que hay un evento donde donde vuelven a tomar la Pascua o la Santa Cena como de liberación de todo lo que ha pasado. Y dice aquí, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, dice el verso 17, y repartirlo entre vosotros. El 18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa en el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Y con esto prácticamente se instituye, y ya prácticamente cuando ellos inician la iglesia en Hechos, ellos ya toman como una tradición el partir el pan continuamente, porque él decía, y cada vez que se reúnan, dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces, en cada reunión que ellos tenían, ya no tenían que esperar la fiesta de la Pascua una vez al año, no. Ahora lo celebraban continuamente, como haciendo un recordatorio de que Jesús se presentó, Él te entregó su cuerpo, derramó su sangre para salvación de los pecados. Qué hermoso todo esto lo que sucedió en la Santa Cena, el lavamiento, el compartir el pan, es algo muy hermoso. Y luego les dice, bueno, acompáñenme, vamos a orar. Nadie se imaginaba que él era prácticamente decirles, me voy a ir a entregar. No, ellos pensaban, bueno, Jesús continuamente pasaba tiempo en el monte orando. Y efectivamente, él se lleva a los discípulos y van al monte. Bueno, primeramente él se llevó a los más cercanos, ¿verdad? Siempre andaba con Pedro, Jacobo y Juan. Y estos tres lo acompañaban siempre. Entonces a ellos se los lleva aparte y estando ahí, él les dice, oren para que pueda yo estar fortalecido por lo que viene. Pero ellos estaban muy cansados. Y dice que ellos varias veces querían orar, pero estaban demasiado, tal vez, bueno, la expresión que utiliza la escritura es que estaban tan apesadumbrados que eso hacía que la depresión de lo que estaba pasando los tuviera muy cansados. Bueno, léalo conmigo y vamos a leer lo que sucedió en el monte del Getsemaní en Mateo 26, 36 y 38. Dice así. Entonces llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, Getsemaní significa prensa de la vid, o sea, un lugar donde se prensa, como sacar el jugo de la uva. Y digo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto voy y allí oro. Tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y dice que él vino, se retira, regresa la primera vez y los halla dormidos. Y les dice, les pido que velen conmigo, pero yo entiendo por qué no pueden velar. Y él no pueden velar porque están muy deprimidos. Se retira y vuelve, les dice, oren conmigo. Se retira, regresa la segunda vez y otra vez los encuentra dormidos. Y les dice, yo puedo entender por qué no pueden dormir. Y es por su carne que tienen. Todavía no entienden mucho de lo que está pasando. Y se retira y posteriormente cuando regresa la tercera vez ya los encuentra orando. Entonces dice aquí en el verso 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ya y descansen, porque aquí la hora llegó y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y al rato dice, levántense, vamos, porque se acerca el que me entrega. Y aquí pues comienza la
esta etapa de su aprehensión, dice que era una gran multitud la que venía con estos, bueno, no eran los sumos sacerdotes que llegaron a aprenderlo, sino que ellos mandaron como a personas de autoridad. Por ejemplo, aquí llegó Malco, que era el asistente del sumo sacerdote, que él iba en contra de Jesús, y Pedro saca su espada y le vuela la oreja derecha con todo el lóbulo. Y Jesús viene y sana. Eso es un mensaje también tan lindo, tan hermoso, porque él le volvió a restituir la oreja por la cual, si él no tenía oreja, él no podía ser ungido para poder tomar la posición de sacerdote. Entonces Malco estaba ahí en el templo porque su anhelo era poder llegar a ser sumo sacerdote o llegar a ser sacerdote, igual que sus líderes. Y Jesús le devolvió esa oportunidad. Qué lindo esto, encontrar todo esto en momentos tan cruciales que sabe él que lo van a arrestar, ¿verdad? Eso es algo impresionante. Bueno, entonces cuando dice la escritura de esta manera, vaya conmigo, en Mateo 26, 46 al 47, del 47 al 49. Mateo 26. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal, diciendo: al que yo besara, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús, ¿sabes cómo le respondió? Con un beso entregas a tu maestro. Y Jesús le vuelve a recordar que él siempre, Judas siempre vio a Jesús no como un Mesías, no como el ungido, no como el enviado, no como Dios menos. Siempre lo vio como un maestro, comparado como un rabino. Siempre, incluso en la Santa Cena, todo el mundo se refirió de Jesús como el ungido, como el escogido, el enviado por Dios. Y Judas fue el único que decía: ¿seré yo maestro? O sea, cuando Jesús los acusa diciendo que uno de ellos era el que lo iba a entregar. Entonces él hipócritamente dice: ¿seré yo maestro? Entonces Jesús todavía le dice: ve y haz lo que tengas que hacer, dándole oportunidad que tienes dos opciones: te puedes arrepentir o me entregas. Y él prefirió entregarlo por medio de un beso. Y así fue como arrestaron a Jesús, ¿verdad? Posteriormente de esto, ahí comienza una serie. Todo esto era pues en la noche de la Pascua, ¿verdad? En la madrugada, llamémosle, por así decir, ¿verdad? En la madrugada pues lo capturan. De ahí comienza una serie de visitas que lo llevan al mismo Señor Jesús a diferentes personajes. Entonces a él lo llevan prácticamente con tres personajes. Eso es muy importante que lo tenga presente. Los tres personajes que prácticamente condenaron a Jesús fueron Anás, que era un sumo sacerdote; Caifás, que era el yerno, que era otro sumo sacerdote, pero era yerno de Anás; y por último, Pilatos, que era como la autoridad romana, porque ellos no podían tener la autoridad de crucificar, mandar a alguien a la crucifixión. ¿Por qué? Porque era Jerusalén estaba bajo el dominio romano. Entonces acuérdense, Anás, Caifás y Pilatos. Estando en el patio de Anás es cuando él comienza siendo injuriado. O sea, desde que estaba en el Getsemaní y lo van trayendo, esta multitud lo escupe, lo agarra a palazos, le da golpes. Llega al patio de Anás y recibe más golpes. Llega al patio de Caifás y ahí recibe incluso mucho más golpes. Y no fue sino hasta en el patio de Pilatos, que es donde prácticamente
él ordena tratarlo como un malhechor, ¿verdad? Y ahí es donde le dan látigos con borlas o pelotas de hierro como con anzuelos, ¿verdad? Ya estaba muy golpeado, ¿verdad? Bueno, pero miremos qué fue lo que pasó en el patio de Caifás, porque eso prácticamente quedó escrito para la posteridad y fue la negación de Pedro. Entonces dice de esta manera: saliendo él a la puerta, le vio otras, estando en el patio de Caifás, ya le había visto una muchacha y le dice, tú andabas con ellos. Y él dice, no, yo nunca he estado con ellos. Entonces aparece otra muchacha, también estaba con Jesús, Jesús el Nazareno le dice. Pero él negó otra vez, la segunda vez, pero ahora lo juró, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. ¿Cómo es que estando 3 años con Jesús cambia la manera de hablar? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Aquí no es que haya sido un gallo de animal, sino se dice que era como anunciando un horario. Los romanos tenían una especie de gallo que era una especie de gaita que anunciaba horarios. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante la gaita, por ejemplo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Qué lindo esto, saber que él ahí se dio cuenta de que aún ahí el Señor con amor lo trató. Bueno, en el último discipulado lo vamos a ver cómo Jesús lo vuelve a perdonar. Y ahorita ya viene esta parte tan especial porque entonces lo llevan con Pilato y Pilato es quien lo sentencia. Léalo conmigo y dice de esta manera. ¿Desacuerdas? Estaba Anás, Caifás y Pilato. Muy de mañana, o sea ya como entre las 6 a mediodía, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, esto está en Marcos 15, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, un malhechor, y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces aquí prácticamente quien sentencia a Jesucristo fue Pilato, pero lo hizo únicamente por agraciar con el pueblo, porque había una gran multitud pagados. O sea, ahí sí que era una muchedumbre donde hay rumores, se esparcen rumores, se enardece la gente. Y la expresión que Pilato utilizó a la hora de dar la sentencia fue, él agarró y dice que agarró agua y dice, yo me lavo las manos, porque yo estoy dando una sentencia que yo sé que es injusto. Yo estoy dando una sentencia que no es correcta. Y posterior a esto, sucede que Jesús viene, después de estar muy golpeado, lo sacan en camino a la crucifixión. Y le ponen la tradición era que el que moría era con muerte de madero era. Entonces él tenía que cargar un madero y con eso llegar a un lugar establecido que era el Gólgota, donde prácticamente era crucificado. Y aquí es donde comienza ese concepto que se oye mucho que se le llama la vía dolorosa. ¿Por qué? Porque él, estando muy golpeado, latigueado, con la piel prácticamente hecha hilachas en su espalda, no tenía la fuerza de cargar el madero. Entonces ponen a un varón que se llama Simón de Cirene. Dice en Lucas 23, 26. Aquí voy a agarrar porciones distintas.
Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces, en el 33, cuando ya Jesús está crucificado, él tiene dos malhechores, dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera o Gólgota, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y Jesús decía: perdónales, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto quedó, esto profetizado en Salmos, dice: y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Entonces dice que estando entre los dos malhechores, uno de ellos lo empezó a injuriar, diciéndole: si realmente tú eres el Cristo, pues bájate y bájanos. Y el de la derecha le dice: tú no sabes lo que estás hablando. Y viene y dice el verso: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que hoy estarás en el paraíso. Prácticamente le dio la última oportunidad de salvación. Y estando ahí, dice que el dolor era tal, generalmente habían ciertas tradiciones romanas que a los que crucificaban de alguna manera les ponían clavos en las manos y en los pies. Entonces la persona que estaba crucificada quería alzarse para poder respirar, y eso hacía que doblara sus piernas para poder alzarse. Entonces la tradición era que ellos venían con un bate y le quebraban las piernas de los pies para que prácticamente murieran por asfixia. Y esto fue lo que ellos hicieron con los ladrones, con el de la derecha y el de la izquierda, les quebraron las piernas. Pero cuando llegaron con Jesucristo, él prácticamente ya había expirado, y por eso se cumplió la escritura que en sus huesos no fueron quebrantados. Eso está profetizado desde Isaías. Entonces dice en Marcos 15, 34 y 38. Y a la hora novena, que es como las 3 de la tarde occidentales, las nuestras, clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo: deja, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces mire qué pasó. En ese momento, cuando él expira, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y esto es una conmoción, porque el velo del templo era una cortina de por lo menos 10 centímetros de grosor. Y era una cortina altísima, porque cubría prácticamente la separación del lugar santo con el lugar santísimo. Y que se haya partido, y al mismo tiempo hubo un gran terremoto, y al mismo tiempo dice que se abrieron tumbas de los cementerios y empezaron personas que estaban muertas tomaron vida, y estos salieron hasta el tercer día, el día después que Jesús fue resucitado, salieron estos. Yo digo, ¿por qué pasaron 3 días ahí? Bueno, lo voy a explicar la semana entrante, ¿verdad? Pero todo lo que sucedió, y dice que hubo un gran terror, dice que se cubrió de oscuridad, como que hubo un eclipse, de oscuridad todo el lugar, y hubo un gran terremoto. Bueno, posteriormente viene y sucede que hay 2 personajes importantes. Y aquí es José de Arimatea y Nicodemo. Bueno, pero quiero relatar algo más que pasó ahí en la cruz. Porque él, estando en la cruz,
dice que él vio a María, su madre, llorando a mares. Y estaba con él a la par Juan, el apóstol Juan. Entonces él viene y le dice a Juan y le dice, María, o a Juan le dice, Juan, ahí tienes a María, tu madre. Y a María le dice, María, ahí tienes a Juan, tu hijo. Prácticamente le está diciendo que los vinculaba por siempre en todo sentido. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó con esto del sepulto? Entonces él prácticamente pasó varias horas sepultado y José de Arimatea, que era un hombre de dinero, ve y con posición buscó a Pilato. Y mire lo que dice, léalo conmigo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió, entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras, y de esta manera él fue embalsamado. Pero aquí es interesante saber detalles. Por ejemplo, dice también la Escritura que él iba a ser puesto en un sepulcro sin uso. Y efectivamente, José de Arimatea le concedió un sepulcro posiblemente personal que nunca había sido usado, ¿verdad? Y posterior a esto, dice la Escritura que empezó a crearse una conmoción entre los religiosos porque nuevamente llegaron con Pilato para decirle que Jesús dijo que iba a resucitar y que era necesario tener ese lugar en custodia. Entonces dice al otro día de la Pascua, dice al día siguiente, que es después de la preparación, ¿verdad? Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y después en el verso 65 dice, y Pilato les dijo, he ahí tenés un guardia, id a asegurarlo como sabéis. Y en el 66, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea que estaba la guardia de ellos y la guardia de los romanos. O sea que estaba bien custodiada. Aparte estaba sellada, estaba la tumba. Pero la semana entrante veremos cómo es que suscitó la resurrección. Qué hermoso saber todos los detalles de su crucifixión, porque nos hace recordar que Él murió por ti, Él murió por mí, para perdón de nuestros pecados. Que Él, todo esto, este diseño fue planificado desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, que la venida del Hijo del Hombre estaba destinada a morir de esta manera por amor a nosotros, por un pueblo. Padre mío, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te ruego, Señor, bendice a cada uno de los que me están escuchando y que te ruego en gran manera que seas tú por Dios en sus vidas y que este evento de la crucifixión sea parte de sus vidas. Padre, te lo ruego. Todo esto lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y nos vemos en la última.